¿Alguna vez te has preguntado qué tenían en común una guitarra desafinada en un cuarto lleno de humo, una letra escrita con rabia contra la industria musical, un lamento grabado entre lágrimas por amigos perdidos y una sinfonía orquestada por la locura creativa? La respuesta está escondida en un solo año, 1975, el momento en el que el rock dejó de ser solo música para convertirse en testimonio, rebelión, poesía y eternidad. Porque sí, estamos hablando de un año en el que las estrellas se alinearon y las guitarras no solo sonaron, gritaron. Fue una época de transición para la cultura mundial. Mientras los cines proyectaban filmes que marcarían generaciones y los movimientos sociales agitaban las calles, el mundo del rock estaba incubando algunas de las criaturas más memorables. Y ahora, medio siglo después, esos discos siguen vivos, más vivos que nunca. Esto no es un simple repaso por álbumes clásicos. No, esto es una inmersión profunda entre las entrañas de 10 obras que nacieron entre la furia, la sensibilidad, la innovación y el alma desgarrada. Discos que, contra todo pronóstico, sobrevivieron a las modas, al tiempo y a la industria que muchas veces quiso silenciarlos, cada uno con su historia, su conflicto, su genialidad y su legado. ¿Te suena familiar Bohemian Rhapsody? ¿Has sentido alguna vez escalofríos al escuchar Wish You Were Here? ¿Te estremeciste con la crudeza de Tonight the Night? ¿O bailaste con el frenesí salvaje de Dr. Feelgood? Tal vez el eco aplastante de Kashmir aún retumbe en tu memoria, o quizás solo ahora estás descubriendo los matices místicos de Minstrel in the Gallery. No importa si eres un veterano del vinilo o un explorador digital de Spotify, lo que vas a encontrar aquí no es una lista, es una historia, varias en realidad, y todas vibran con sangre, cuerdas, sudor y verdad. Hoy vamos a recorrer 10 caminos distintos que desembocan en una misma conclusión. El rock, cuando es honesto, se convierte en un documento, y cada uno de estos discos cumple 50 años manteniendo la frescura, la fuerza y el impacto con el que fueron lanzados. ¿Coincidencia? Para nada. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Estamos hablando de obras firmadas por Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Kiss, Black Sabbath, Neil Young, Jeff Beck, Dr. Feelgood y Jethro Tull, nombres que no solo definieron una década, sino que siguen latiendo en las playlists del presente. A lo largo de esta experiencia te sumergirás en relatos que mezclan anécdotas íntimas, datos inesperados, análisis musical y un enfoque narrativo con alma de documental. Aquí no hay espacio para el aburrimiento ni para el cliché. Cada capítulo es una historia contada con la pasión del fan, la precisión del periodista y la reverencia del amante de la música. Así que ponte cómodo, sube el volumen, abre la mente y mantente con nosotros hasta el final, porque lo que vas a escuchar, o mejor dicho, sentir, no es solo rock, es historia, es arte, es fuego eterno. ¿Estás listo para entrar al corazón de 1975? Porque los próximos minutos te van a volar la cabeza. 1. Black Sabbath, Sabotage. En julio de 1975 los padres del heavy metal lanzaban uno de los trabajos más intensos, oscuros y menos comprendidos por la crítica de la época, Sabotage. Un álbum que respiraba angustia, rabia y redención, grabado mientras el grupo enfrentaba problemas legales con su antiguo manager. De hecho, el título no es casual, el proceso judicial casi los destruye, pero en medio del caos, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezy Butler y Bill Ward sacaron fuego del infierno mismo. Canciones como Symptom of the Universe anticiparon el thrash y el speed metal, la estructura progresiva de Megalomanía. Mostró la evolución compositiva del grupo. The Weird fue una descarga directa contra las traiciones de la industria. Sabotage fue incomprendido, pero hoy es considerado una obra maestra. Medio siglo después, su crudeza sigue resonando con brutal vigencia. Número 2. Queen, A Night at the Opera. Si hay un disco que elevó el rock a la categoría de ópera barroca contemporánea, ese fue A Night at the Opera. Lanzado en noviembre de 1975, fue el álbum que lo cambió todo para Queen. Producción monumental, arreglos de lujo y una ambición desbordante que rompió con cualquier molde anterior. Freddie Mercury dio rienda suelta a su genio con Bohemian Rhapsody.
una pieza de 6 minutos que se convirtió en leyenda instantánea. Pero el álbum no se detiene ahí. Did Until Let's es puro veneno disfrazado de arte. You're My Best Friends trajo ternura al repertorio y Love My Life se transformó en un himno eterno de amor y nostalgia. Cada miembro de Queen brilló con su luz propia, y la producción de Roy Thomas Baker fue clave para crear un disco que suena tan grandioso como una sinfonía, pero con el corazón palpitante del rock más puro. 3. Neil Young. Tonight's the Night. Oscuro, lúgubre y demoledor. Tonight's the Night es probablemente el disco más emocionalmente crudo de Neil Young. Aunque fue grabado en 1973, no vio la luz hasta junio de 1975. Y eso no fue casual. El contenido era tan devastador que el propio artista dudó en lanzarlo. El álbum es un lamento desgarrado por la muerte de su roadie Bruce Berry y su amigo Danny Witham, ambos víctimas de la heroína. Las canciones son lo contrario a la perfección técnica. Young y su banda suenan borrachos, tristes, fuera de tiempo, pero absolutamente auténticos. Tonight's the Night, Direct Ace, Melon My Mean. Cada pista es una confesión abierta, sin filtros, sobre una herida sin cicatrizar. 50 años después sigue siendo uno de los discos más respetados del llamado Dish Trilogy, y un monumento a la vulnerabilidad emocional en la música. 4. Jethro Tull, Mistral in the Gallery. Con Mistral in the Gallery, Jethro Tull consolidó su reputación como una banda de rock progresivo que no temía fusionar estilos aparentemente opuestos. El disco, lanzado en septiembre de 1975, mezcla folk, hard rock y música barroca con la teatralidad característica de Ian Anderson. La canción homónima, Mistral in the Gallery, es una suite de múltiples movimientos que representa una sátira social disfrazada de cuento medieval. Cold Wind to Valhalla y Black Stain Dancer sigue el mismo estilo, mientras que Baker Sid Moose, de más de 16 minutos de duración, es una odisea sonora que muestra la complejidad de la banda. Este álbum marcó el inicio de una transición, más introspectivo, menos comercial, pero profundamente detallado y artístico. En retrospectiva, uno de los grandes tesoros escondidos del rock sinfónico. 5. Led Zeppelin, Psychical Graffiti. En febrero de 1975, Led Zeppelin nos regaló un doble disco colosal, Psychical Graffiti. Más que un álbum, era una enciclopedia del sonido zeppeliniano. Aquí hay de todo: hard rock, blues, funk, folk y hasta psicodelia, repartidos en 15 temas que representan el pináculo creativo de la banda. Kashmir es quizás el más icónico, con esa combinación de cuerdas orientales, percusiones hipnóticas y la voz mística de Robert Plant. Pero el viaje no termina ahí. Trampler Underfoot, I'm My Time Diam, The Rover, 10 Years Gone. Cada canción es un universo. El álbum fue grabado en Higley Grange, donde el eco natural del lugar potenció la batería de John Bonham, y la producción de Jimmy Page transformó el disco en una obra atemporal. Medio siglo después sigue siendo uno de los puntos más altos de la historia del rock. 6. Pink Floyd, Wish You Were Here. Tras el éxito arrollador de The Dark Side of the Moon, muchos se preguntaban cómo Pink Floyd superarían a semejante hito. La respuesta llegó en septiembre de 1975, Wish You Were Here, un disco conceptual tan poderoso como melancólico, dedicado en gran parte a Syd Barrett, el fundador de la banda cuya mente se había desvanecido en la niebla de la enfermedad mental y el LSD. El álbum abre y cierra con la épica Shine On You Crazy Diamond, dividida en dos partes. Barrett, con una mezcla de sintetizadores, guitarras líquidas y atmósferas flotantes. Welcome to the Machine y Hive of Cigar critican sin piedad a la industria musical, mientras que la canción titular Wish You Were Here es uno de los temas más conmovedores del siglo XX. La belleza melancólica de este álbum trasciende géneros, es una elegía moderna, una carta de amor a lo perdido y un manifiesto de integridad artística. Número 7. Fleetwood Mac,
Fleetwood Mac. Antes del huracán que sería Rumours, Fleetwood Mac lanzó en julio de 1975 el disco que redefiniría su identidad. Su homónimo, Fleetwood Mac, fue el primero en incluir a Lindsey Buckingham y a Steven Nicks, una adición que cambiaría para siempre el destino del grupo. Canciones como Rhiannon, Landslide y Say You Love Me mostraron una nueva sensibilidad emocional sofisticada, con un enfoque más pop rock, pero sin abandonar sus raíces blues. Fue un álbum de transición, pero también un éxito masivo, preparando el terreno para lo que vendría después. El sonido cálido, los arreglos vocales y la tensión emocional que ya empezaba a gestarse entre los miembros convierte a este disco en una joya que cumple 50 años con plena vigencia. Número 8. Dr. Feelgood, Malpractice, punk antes del punk. Así puede describirse el estilo de Dr. Feelgood, cuyo segundo álbum, Malpractice, lanzado en octubre de 1975, se convirtió en un grito de guerra del pop rock británico. Con Wilco Johnson en la guitarra, este grupo trajo de vuelta la energía visceral del R&B eléctrico a un Reino Unido que se preparaba para el estallido punk. Canciones como Back in the Night, I Can't Tell o Rio Against the Block número 9 eran breves, salvajes, directas, no habían pretensiones progresivas ni solos kilométricos, solo actitud, sudor y electricidad pura. Aunque su fama fue eclipsada por el punk un par de años después, Malpractice fue clave en abrir las puertas para una nueva generación, un disco urgente, afilado, con la suciedad justa para volverse eterno. Número 9. Jeff Beck, Blow Be Blow. En marzo de 1975 el legendario guitarrista Jeff Beck decidió alejarse de las voces y centrarse en lo que mejor sabía hacer: tocar la guitarra como si fuera un órgano emocional. El resultado fue Blow Be Blow, un disco completamente instrumental producido por nada menos que George Martin, el genio detrás de The Beatles. Fusionando rock, jazz, funk y soul, Beck creó una obra virtuosa sin caer en la arrogancia técnica. Temas como Cause We Be Indeed a Lover, escrita por Stevie Wonder, y Freeway Jam muestran su capacidad para contar historias sin palabras. El álbum fue un éxito inesperado y sigue siendo un referente para guitarristas y músicos de todo el mundo. Medio siglo después, su elegancia y sensibilidad siguen tocando corazones. Número 10. Kiss, Dressed to Kill. Cerramos este recorrido con maquillaje, cuero, botas altas y fuego. En marzo de 1975, Kiss lanzó su tercer álbum de estudio, Dressed to Kill. Aunque no fue un gran éxito comercial al principio, este disco contiene uno de los himnos más reconocibles de la banda, Rock and Roll All Night. El álbum mostró un sonido más pulido y accesible que sus dos predecesores. Canciones como Simon and Love Me, She y Over Here I'll Come mezclaban rock callejero con una estética teatral que solo Kiss podía ejecutar. Este disco fue un preludio de su explosión masiva con Alive meses después. Hoy Dressed to Kill es considerado una pieza clave del ADN Kiss maníaco y una cápsula del tiempo que captura la actitud para el rock de mediados de los 70. Medio siglo ha pasado desde que estos 10 discos vieron la luz, pero sus acordes siguen vibrando en los corazones de millones, porque cuando el rock es verdadero no envejece, evoluciona, inspira y resiste. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos álbumes marcó tu vida? ¿Cuál fue tu primer amor musical? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te apasiona la historia detrás del sonido y recuerda, el rock no es solo música, es memoria, lucha, eternidad y mucho más. Nos vemos en el próximo video.